Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, muito amadas boa hermanas, noite. Vamos muy começar buenas mais noches. live Nosotros vamos sobre a uma comenzar un só live trombeta. sobre E una sola hoje trompeta. nós vamos falar Y hoy nosotros vamos alguns a hablar pontos importantes algunos da puntos mensagem dos importantes del irmãos Pedro mensaje Dong de e los de Esdras hermanos Mas Pedro no Don último y Ezra final de Ma semana, né, en el último sexta-feira fin de e no semana. domingo. São En el pontos viernes y en el extremamente domingo son importantes, né? puntos extremadamente importantes. Bom, de qualquer maneira, nós vamos, De cualquier para manera, começar, nosotros vamos para o vamos Salmo a 110, comenzar con el Salmo pela 110 versão King James por la versión King atualizada, James né, actualizada. 110, só para relembrar os irmãos, 110, né? solo para Assim recordar a declarou o los Senhor a meu hermanos. Senhor, Así assenta-te à declaró el minha Señor direita a mi e Señor, aguarda, siéntate a mi enquanto diestra de y teus aguarda, inimigos façam en objeto de cuanto descanso de para teus tus pés. enemigos O hago Senhor objeto de estenderá de descanso Sião para o tus poder do pies. teu El cetro. Señor Domina no extenderá meio de dos teus Sión el inimigos. poder de tu cetro. Veja para o Domina en versículo medio de 3. tus Teu enemigos. povo Vean el se versículo 3. Tu apresentará pueblo generoso se no presentará dia da generoso convocação, en el día de la nos montes convocación, santos, en los mais montes numerosos santos, do que más gotas de orvalho numerosos no de que seio da gotas de aurora. Tu rocío terás en teus el seno de la exércitos aurora. de Tú jovens tendrás tus santos. ejércitos de jóvenes Vou santos. parar minha leitura até aqui de Salmo 110. Voy a parar mi Mas lectura aquí del aqui Salmo fala 110, pero aquí que vai habla ser que va a ser mais numerosos do que que va a gotas ser do orvalho más no dia numeroso da que las convocação gotas del nos montes rocío santos, en né? el día de la No convocación en los seio da montes aurora, santos, en el seno de la tu aurora. terás teus exércitos de jovens Tú tendrás santos. tus ejércitos Então, de jóvenes irmãos, aqui santos. nos diz Entonces, que hermanos, aquí de nos dice Sião, que os montes santos se de refere ao Sión, Sião. los montes E santos quando se refiere a de Sión. Sião se refere Y a cuando uma de Sión se refiere a parte mais forte a una do parte povo de más Deus, fuerte né? del pueblo de Dios, Aqui vai se apresentar no dia aquí da va a convocação presentarse en el día de la um convocación exército santo mais un numeroso ejército que santo gotas más, de orvalho más numeroso no que las seio da gotas del aurora. rocío en el Aurora seno já de la vimos aurora. La aurora nosotros ya mensagens vimos passadas en que los a mensajes aurora pasados que la vem aurora antes do viene amanhecer, antes del vem amanecer, antes do nascer do viene sol, antes né? del Então, a nacimiento del aurora, sol. Entonces, la quando a aurora, gente percebe a aurora, cuando a nosotros gente já percibimos sabe la que o aurora, dia está nosotros sabemos despontando. que el día Então, está despuntando, está mas comenzando. existem Entonces, várias fases para você existen detectar a varias aurora. fases para que Existe usted a fase detecte la aurora. da aurora Está la fase de la astronômica, aurora né? Que em astronómica, relação ao horizonte é 18 que es en graus. relación después al tem o horizonte de aurora 18 grados. Y después tenemos náutico, que em relação la ao aurora horizonte náutica, 12 graus. que en relación E por al fim, a horizonte es de aurora 12 grados. civil, né? Y al que se final chama, la aurora em civil, que relação ao se llama horizonte 6 graus. en relación Irmãos, al horizonte nós 6 grados. Hermanos, precisamos estar nosotros despertados. necesitamos Convocamos os irmãos, estar né, para nós despiertos. ficarmos despertos, Convocamos a los hermanos a para estar ficarmos despiertos, acordados, né? para estar Para despiertos, que o dia do alertas, Senhor para que não el seja día uma del surpresa Señor para nós. no sea una Porque o sorpresa dia para do Senhor, o nosotros. Senhor vem como Porque el ladrão día da del noite. Señor, E Él ninguém viene sabe como que hora que o ladrón a ladrão la vem. noche. Y Então nadie é sabe cuándo el necessário ladrón vigiar viene. mesmo. Entonces E es ser necesario sóbrio, vigilar, né? Enquanto o estar mundo sobrios, se embebeda, en cuanto com el mundo as se correntes do emborracha mundo, essas con coisas las assim, corrientes del em mundo, pecados, em con esas orgias, cosas, né? en pecados, Nós en não, orgías. nós Nosotros precisamos no, manter nosotros firmes, necesitamos mantenernos despertos, firmes, acordados despiertos, nessa noite tão escura. despiertos Quanto mais en esta escura a noche tan noite, oscura. isso Cuanto más indica que oscura a la aurora noche, está chegando, esto né? indica que la Então, aurora está llegando. se nós pudermos ficar Si nosotros despertos pudiéramos como estar aurora despiertos como la aurora ou seja, astronómica, o os sea, astrônomos, los eles são os astrónomos, primeiros a ellos perceber a aurora. son los primeros a possamos fazer percibir essa la aurora, que parte podamos desse grupo, hacer que parte possa de este grupo, antecipar, né, que a pueda aurora. anticipar E depois, la aurora. se não, Y después, pelo menos si no, podemos, por lo menos fazer podemos parte da aurora, hacer parte náutica, de la aurora daqueles que náutica, estão de despertos, aquellos que están acordados para que o despiertos, dia do Senhor, despiertos né, para que el día del seja Señor
uma alegria sea para nós e não uma una surpresa alegría para nosotros y no desagradável, una né? sorpresa E quando já desagradable. chega a aurora Y civil, cuando já llega la aurora eu acho que um pouco civil, tarde, né? yo creo que Se ya es nós un poco queremos tarde. manter um Si princípio nosotros queremos de mantener en el principio vencedores, ser de arrebatados vencedores, vivos, ser como as arrebatados primícias de vivos, como las 144.000, primicias de então los nós 144.000, precisamos estar entonces nosotros atentos para necesitamos estar os sinais dos atentos tempos, né? para las E señales de graças ao los Senhor tiempos. Y que gracias al nós estamos Señor no tempo que nosotros estamos en el tiempo muito perto da volta muy do Senhor. cerca E o Senhor del nos regreso del deu Señor. um Si ministério el Señor nos especial dio el ministerio para nos especial conduzir para até a conducirnos volta do hasta Senhor, quer el regreso del secreta ou Señor, quer que es pública, né? secreta Então esse o que es ministério é o pública. ministério de Entonces, João. este ministerio es Mas un o Senhor ministerio de sempre Juan, contou pero el Señor com siempre grupo de contó pessoas con un que grupo de personas querem fazer a vontade que de Deus, quieren hacer la se voluntad de entregam Dios, tudo, se não entregan se preocupam totalmente, consigo mesmo, no se preocupan não con sí estão mismos, no están aqui para seus interesses aquí próprios, para estão sus lutando propios pelos intereses, de están Deus. luchando por São los aqueles intereses que, de como Dios. Mateus 6, Son 33 aquellos que, dice, como Mateo 6:33 dice, são aqueles que buscam son em primeiro aquellos lugar que buscan o seu en primer reino lugar e a sua su justiça. reino y su justicia. E todas estas Y coisas entonces serão todas acrescentadas. estas cosas Se os nós serán colocarmos agregadas. o nosso Si nosotros foco da nossa colocamos vida, nuestro prioridade da nossa enfoque vida de nuestra no vida, la Senhor, prioridad de né? nuestra vida en el Então, Señor, nós entonces fazemos parte desse grupo, haremos parte de este grupo né? especial, Esse grupo de vencedores, este para, grupo de vencedores, trazer o Senhor de volta. para traer Então, al Señor de nós não regreso. somos, Entonces, nunca seremos nosotros no a vida da somos, igreja, nunca seremos nunca será en la vida de la movimento iglesia, de nunca massa, será un movimiento de masas, multidões e multidões, movimiento de multitudes y milhares e multitudes, milhões. millares, Sempre o somos, millones. né, número, Siempre né, somos pequeno un número em relação aos pequeño outros grupos, en relación a mas los otros nosso grupos, coração está pero totalmente nuestro voltado corazón ao está Senhor. totalmente Não estamos vuelto aqui al para o Señor. nosso No próprio estamos benefício. aquí para Estamos nuestro propio aqui beneficio. lutando pelo Estamos benefício aquí do reino de luchando Deus. por el beneficio Queremos del lutar reino de para que o Dios. reino de Deus, Queremos luchar para seja que el reino de estabelecido Dios aqui na sea terra, establecido aquí en la do Senhor tierra seja y feita que la aqui na voluntad terra. del Señor Como sea Pedro sempre hecha aquí en fala la tierra. de três, El hermano Pedro siempre nos porções dice da palavra, que de tres nos chama porciones muita de la atenção. palabra A mim, que nos pelo menos llama a mim, mucho la me chama atención, muito por lo menos a né? mí me llama Primeiro mucho é la que nós atención. somos trabalhadores Primero de es que nosotros, hora, de los Mateus trabajadores de la 20. Então, undécima hora. é, Entonces, hermanos, ali, né, allí nós não somos aqueles primeiros trabalhadores nosotros nas no somos primeiras horas, aquellos primeros né? Nós trabajadores somos en las primeras trabalhadores de horas. última hora. Nosotros Quer dizer, somos los undécima trabajadores de la última para hora. Undécima hora 12 horas, quiere uma decir, jornada completa, para las 12 só horas, faltava una uma jornada hora. completa, O Senhor solo foi faltaba lá, una hora. nos achou Y el Señor fue allí, desocupados, né? E o Senhor nos levou encontró para a vinha. desocupados Graças y ao el Señor nos por llevó isso. para la Mas viña. o Gracias al salário Señor que por vamos esto. trabalhar, Pero el vamos salario receber por uma que hora vamos de a trabalho, recibir né, por será una hora de igual àquele trabajo será igual a entrou na que primeira aquellos hora para trabalhar. que entraron en la Então, primera hora para eles, trabajar. Entonces, alguns ainda reclamaram do Senhor. algunas O Senhor de ellos disse, reclamaron al Señor y amigo, el Señor eu les contratei dijo, isso com você, já está amigo, conversado. ya Eu conversamos quero esto, dar, ya está tratado favorecer a esto. quem Yo quiero eu dar, quiser. favorecer Então, a nós quien yo quiero não favorecer. podemos Entonces, estar nesse hermanos, grupo aí podemos de estar en undécima este grupo trabalhadores de de la undécima hora. trabajadores de la undécima Outro hora. exemplo que ele colocou foi Otro o ejemplo pequenino que él rebanho, dijo em es Lucas el 12. pequeño Esse rebaño, manada pequeña, pequenino rebanho, Lucas 12. foi Esta o próprio manada Senhor pequeña Jesus fue el chamando, mismo Señor nos Jesús chamando de llamando, pequenino rebanho. llamándonos de Entretanto, pequeño agradou ao rebaño. Pai Sin nos embargo, dar o reino. agradó Quer al dizer, o Padre Pai daros el se reino. agradou, O sea, né, el Padre de se nós agradó para nos dar o de reino. nosotros Não somos para nada, darnos el somos reino. fracos, No somos não nada, temos somos poder débiles, no econômico, tenemos nem poder político, económico, ni nem poder social, político, não é ni verdade? poder Nós social, somos ¿no es totalmente verdad? dependentes Nosotros do somos Senhor. totalmente Então, por isso que dependientes nós del somos Señor. considerados Entonces, por pequeno- eso, pequenino nosotros rebanho, somos mas o considerados la Senhor manada nos pequeña, considerou, né? el Então, rebaño nos pequeño, pero el agradou a Señor dar nos o seu consideró. reino.
Entonces, Él se agradó en darnos el reino. Este es el principio de la vida de la iglesia. Y finalmente, la iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia tiene pocas fuerzas. Entretanto, guardou a palavra do Sin Senhor, embargo, guardó la también, palabra del Señor y né, también não negou o y nome también do no Senhor. negó Então, el nós nombre temos del a Señor. palavra e o Entonces nome. nosotros A tenemos la palavra palabra y el profética, nombre, né, la e o palabra nome do profética Senhor, y que el nos nombre traz del vida, Señor, que nos que nos faz trae vida, estar vivos, que nos né? hace estar vivos. Então, quando chega em Entonces, Filadélfia, você pode cuando perceber llega a Filadelfia, Señor usted dice, puede "Vengo sin percibir demora", que el Señor né? dijo, Porque vengo sin a demora. nenhum Porque das outras igrejas, a o Senhor ninguno disse, de "Vengo las sem otras demora". iglesias Somente el para a Señor le igreja dijo, em vengo sin demora, Filadélfia. solamente E a la ainda iglesia en mais disse, Filadelfia. Y na aún hora da más provação agregó, que há de vir sobre o en la mundo hora de la inteiro, prueba que ha de venir eu sobre vos todo el guardarei, mundo, né? yo os guardaré. O Senhor nos guardará desse El Señor nos momento. guardará Creemos de que este é grande momento. tribulação. Creemos que es Então, la gran o Senhor tribulación. vai nos guardar Entonces el e Señor va a provavelmente nos guardarnos arrebatar também. Mas a y igreja de probablemente Filadélfia arrebatarnos existe también. padrão Pero da la igreja de iglesia en Filadélfia, né? Filadelfia, Então, se a existe gente un padrón de la viver nesse iglesia en padrão da igreja Filadelfia. de Filadélfia, Si nosotros vivimos então en este nós padrón de la seremos iglesia en esses, Filadelfia, nosotros vencedores, seremos prováveis entonces vencedores, né? Então, estos probables isso vencedores. é o que nós Entonces, queremos. esto es Mas lo não que nosotros podemos queremos. ficar Pero no aquém, podemos né, que a estar igreja em Sardes, né, que aparte de la iglesia en tinha Sardis, nome de restauração, que mas tenía não el nombre fez de a restauración, pero no E hizo la não restauración. podemos ir além também, que Y, é a igreja de y Filadélfia, no podemos ir perdão, más a allá de la igreja de iglesia Laodiceia, que en la caiu Odisea, na soberba que cayó espiritual. en la Então, nós soberbia temos que ficar espiritual. sempre vigiando Entonces no nosotros Satan, tenemos que estar no siempre princípio da vigilándonos Filadélfia, en el pra gente não principio de pecar contra o Filadelfia, Senhor, para no pecar continuarmos contra el Señor, humildes, não tendo nada, continuar nós humildes, dependemos no teniendo totalmente do Senhor. nada, A dependiendo nossa totalmente força del não é Señor. nossa, Nuestra não temos fuerza no es capacidade. nuestra, no Ontem tenemos foi lido um capacidad. versículo em Ayer fue Zacarias, leído un versículo perdão, en no domingo Zacarías, passado, que diz el assim, domingo pasado, perdón, que dice así: não pela minha força ou pelo Espírito, no por né? mi fuerza, Não por sino força nem por poder, no por mas é fuerza pelo ni meu por Espírito. poder, sino Então, por o mi Espírito que nos espíritu. conduz tudo, Entonces, todo, el né? espíritu Também foi es el falado que nos dos conduce en quatro todo. seres También viventes, fue né? dicho de Que, los cuatro seres vivientes eles, que né? ellos Eles andavam conforme andaban o Espírito os conforme impelia. al Se o espíritu. Espírito os impelia, Como eles el iam, espíritu né? los Se o Espírito impelía, não ia, eles também não iam. ellos iban. Então, eles, Si el espíritu no se iba, ellos también no iban. movimentavam, Ellos seus se movían, movimentos era de acordo sus com o movimientos Espírito. eran de Isso é acuerdo muito con bom. el E hoje espíritu. o Espírito Esto é es muy sete bueno. Y espíritus. hoy el espíritu es los siete espíritus. refere Siete a espíritus se espírito na refiere sua totalidade, al na espíritu sua en su força totalidad, total, en su né? fuerza a total, todo vapor. Esse é o a espírito que todo nós vapor. temos hoje. Este es el E espíritu que esses nosotros quatro tenemos seres hoy. viventes, Y estos cuatro eles seres são cheios de vivientes, energia, ellos son cheios llenos de de energía, eletricidade, llenos né? de Deus, electricidad. nosso Deus é a fonte Y de Dios, toda a nuestro energia, Dios, es de la toda a fuente de energia que todas você las possa energías, imaginar. toda la E energía que usted essa pueda imaginar. carga Y elétrica, esta né? carga Muito eléctrica, forte, que é encontrar muy caminhos fuerte, que por onde quiere encontrar possa un passar. camino por Como donde Pedro nos pueda explicou pasar. que a El hermano atmosfera, Pedro nos explicó que la funciona como atmósfera isolante, funciona como un isolante para não aislante, passar essa un carga, aislante para que no descarga pase elétrica, essa carga esta elétrica. descarga eléctrica, esta Entretanto, carga eléctrica. é tão Sin embargo, forte, es tan e fuerte, tão forte essa energia, que chega a tan fuerte esta temperatura de energía 25 que llega a la mil temperatura de centígrados. 25.000 assim, grados é tremendo centígrados, calor algo que faz, así. né? Es tremendo el calor que Uma hace. explosão de fogo, Una e explosión de chamas e tal. fuego, Então, de aí, llamas. eles encontram Entonces caminhos, ahí né? ellos encuentran E un vai camino zigue-zagueando, vai y, encontrando caminhos. y va zigzagueando, Isso é encontrando, buscando sensacional, camino. porque, Esto es pra nós sensacional estarmos porque sempre, para que nosotros electriz- estemos siempre eletrizados, electrificados, energizados, sempre fortes, né? siempre Com chama no fuertes, espírito, con inclusive llama en el os espíritu, colportores inclusive dinâmicos, los quando colportores eles dinámicos, vão nas ruas, né? cuando Eles, ellos van a las ah, calles, vão ellos zigue-zagueando, não é verdade? van zigzagueando, ¿no es verdad? Em Entonces, Isaías,
En Isaías, ler Isaías para vocês. voy a leer Isaías para ustedes. Isaías 57. Isaías 57. Isaías 57. Versículo 15. Olha só. Porque assim diz o alto. Versículo o 15. sublime, Mire. que habita a eternidade. Porque así dice el alto y o qual tem o sublime, nome de el santo, que habita la habita eternidad, no alto y cuyo e nombre santo lugar. es el Santo. Mas Yo habito habito en la também altura y la com santidad, contrito y con e el abatido de quebrantado espírito, y humilde para de vivificar o espíritu, espírito dos abatidos para e hacer vivificar vivir o el coração espíritu de dos los humildes contritos. y para Então, vivificar el quando os corazón de los colportores vão quebrantados. contar- ele- Entonces, vão, cuando los colportores van falar com as pessoas, é como se o movimento van a deles hablar con las é parecido personas, com es o como zigue-zaguear, né? su Então, movimiento muito parecido sea com parecido o al movimento dos zigzaguear, quatro seres muy viventes, né? parecido Eles zagueavam. con el movimiento Então, de los eles, cuatro ah, seres vivientes aborda que um, zigzagueaban. Posso orar por você? Entonces Posso orar ellos por abordan você? a una Alguns persona, ¿puedo não orar por querem, usted? rejeitam a ¿Puedo orar por eles usted? vão imediatamente Algunos para no outro, quieren, não perdem rechazan tempo. una Se o oración, outro não ellos quer, vai van para o outro, né? inmediatamente Então para vamos otro, no zigue-zagueando pierden até otro, si el otro no encontrar quiere va para otro. alguém Entonces van de zigzagueando hasta espírito encontrar abatido, a alguien contrito. de espíritu Então, para abatido, esses, quebrantado. eles se abrem ao Senhor. Entonces, para Claro que estos, eles querem receber oração, ellos se abren al porque eles Señor. estão Claro que contritos, ellos que estão quieren muito recibir tristes no oración, coração. porque É ellos muito están inseguros do constrictos, que vai muy acontecer, tristes en su corazón, principalmente nessa muy época de inseguros en lo que pandemia. va a suceder, A atuação dos principalmente nossos en colportores esta época de tem pandemia. encontrado La muita, actuación de nuestros eh, colportores satisfação ha por parte encontrado daqueles que eles mucha contactam e, satisfacción por oram parte por aquellos eles. que Eles ellos são muito contactan agradecidos y oran por e ellos. muitos querem reunir Ellos também, son né? muy Muitos agradecidos querem saber y o que muchos é, quieren tal. reunirse Não también. é somente Muchos quieren adquirir o saber livro, qué né? es, Então, no es solamente esse adquirir el sentido libro. quer dizer Entonces, que o Espírito está este procurando sentido quem que está quiero com o decir, coração aberto que el para Espíritu receber. está buscando quién Gracias, está Señor, con el pela corazón atuação dos abierto para colportagens recibirlo. dinâmicos. Gracias al Señor por el Voltando actuar del colportaje a dinámico. essa, Muy bien. né, a Volviendo, igreja em Filadélfia, inclusive a igreja de Filadélfia, esta iglesia en Filadelfia, entonces, inclusive la iglesia en Filadelfia, para la venida, porque la venida del Señor está muy cerca y la iglesia en Filadelfia está dentro del contexto de Apocalipsis, y en Apocalipsis el Señor entonces dio un ministerio especial para el momento especial, para prepararnos para su venida. ¿Cuánto es el amor del Señor que tiene para con nosotros? Y allí, hermanos, en Apocalipsis, del 1 al capítulo 1 al 3, nosotros vemos que el Señor cuida de su iglesia. En Salmo 110 dice que el Señor es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, Él es aquel que se pasea en medio de los candeleros de oro. Él es aquel quien está cuidando de las iglesias, cuidando del testimonio de la iglesia que es representado por los candelabros. Entonces, cuando el candelabro comienza a disminuir su luz, la luz del candelabro, entonces este sumo sacerdote va y corta el pábilo que humea de las lámparas para que vuelva a brillar como antes. Entonces el Señor siempre está cuidando de nosotros, inclusive en Hebreos 7:35, que el Señor vive intercediendo por nosotros. El Señor es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Gracias al Señor por este sumo sacerdote que cuida de nosotros en estos tiempos tan difíciles. No necesitamos preocuparnos porque tenemos a alguien, un sumo sacerdote que está cuidándonos. Y también Apocalipsis capítulo 4, capítulo capítulo 4, 4, versículo 1 diz assim: Depois destas coisas olhei, capítulo y 4, eis no somente 1 una dice así: puerta Después de abierta esto miré, no y aquí céu, una puerta abierta aberta en no el céu, cielo, como também una a puerta primeira voz abierta que en el ouvi, cielo.
Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Juan entonces, como Moisés en el Antiguo Testamento, que Dios le dijo que suba al monte Sinaí y de allí de lo alto, Dios mostraría a él todo el modelo del tabernáculo, todo el modelo desde lo alto. De semejante manera, Pablo también, que recibió toda la revelación de la economía neotestamentaria de Dios, él también fue llevado para el tercer cielo. Nosotros creemos que, a semejanza de Juan, él estaba en el Espíritu, él fue llevado hasta el tercer cielo en el Espíritu. Entonces él vio allí palabras inefables sobre la economía de Dios, tanto debajo de la tierra como en los cielos, todas las cosas, y él pudo entonces colocar eso en epístolas. Él consiguió colocar esto por escrito, todo lo que él vio, y nosotros agradecemos hoy por el ministerio de Pablo, que él completó la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios está completa. Esta revelación de la economía de Dios en el Nuevo Testamento está completa, y también su ministerio fue para esto. Pero para prepararnos para la venida del Señor, el Señor levantó al ministerio de Juan. Entonces el Señor dijo en Apocalipsis 1:1, para mostrar a los siervos las cosas que sucederán en breve. Entonces van a suceder cosas. Entonces nosotros hoy tenemos el ministerio de Juan para darnos luz, para orientarnos. Y también aquí dice: y mostraré lo que debe suceder después de estas. Gracias al Señor que hoy el Señor está hablando. En Zacarías 4 hay figuras de dos olivos que vierten aceite a través de dos ramas, y en las dos ramas hay picos de oro que vierten el aceite en la vasija, y de la vasija salen los tubos para abastecer cada lámpara. Si fuese 7 tubos para cada lámpara, entonces son 7 lámparas. Entonces, ves, son 49 tubos. Gracias al Señor, esto nos muestra que es un abastecimiento automático. Oh Señor Jesús, nunca va a faltar aceite para nosotros, nunca va a faltar el Espíritu para nosotros. Es 7 espíritus. Es el Espíritu en su plenitud. Gracias al Señor, esta es la era del Espíritu. Dada la importancia de la era del Espíritu, que en Apocalipsis 1, versículo 4, nosotros vemos que primero viene Dios el Padre, que aquel que es, que era y que ha de venir. En segundo lugar, no es el Hijo. En segundo pasó a ser el Espíritu. El Espíritu de la parte de los 7 espíritus. Este Espíritu en Apocalipsis, Él es en fuerza total, en plenitud. Él es la completud. Entonces, gracias al Señor, qué fuerza que tenemos hoy para llevarnos esta última carrera, parte hasta la venida del Señor. Y también de parte de Jesucristo, que es el fiel testigo, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Este es nuestro Señor Jesús. Pero hoy, para decir que es la era del Espíritu. Sin embargo, Zacarías, él era un profeta de la época en que el pueblo de Israel estaba cautivo en la tierra de Babilonia, donde fueron llevados cautivos. Y cuando completó sus 70 años, entonces Dios hizo su promesa. Ellos estarían 70 años en Babilonia,
desterrados totalmente, o sea, fuera de su tierra, pero al cumplirse los 70 años, ellos regresarían para la tierra de Canaán, para Jerusalén. Entonces el profeta Zacarías y también Ageo son estos dos profetas en esta época. Entonces, cuando se cumplieron los 70 años, Dios entonces le dio un sentimiento al rey Ciro. Es maravilloso esto, porque el rey Ciro, él era un gentil. Nunca imaginaríamos que Dios usaría un rey gentil. Esto muestra que Dios usa a quien Él quiere, ¿no es verdad? Entonces, hasta burro, hasta el burro de Balaam, Dios usó. Él habló a Balaam, ¿no es verdad? Entonces, es impresionante el burro que hable, un asno que hable. Pero Dios hace lo que Él quiere. Dios hace que la piedra hable también. Entonces, Dios hizo que Ciro está al final de Segunda de Crónicas. Aquí nos muestra. Segundo Crônicas 36, versículo 22. Segunda de Crónicas 36, el versículo 22, dice así: para que se cumplisse a palavra do Senhor. Mas el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Y enseguida, en el libro de Esdras también dice esto: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí dice, por boca de Jeremías, esta profecía fue hecha por Jeremías en el tiempo de los últimos reyes de Judá, antes de ir al cautiverio en Babilonia. Ellos no creían en la palabra que Jeremías hablaba. Jeremías hablaba: miren, la palabra del Señor dicen que ustedes van a ser llevar cautivo a Babilonia, y ustedes deben tener el temor de Dios, temor de los reyes de Babilonia. No busquen enfrentarlos, porque así está escrito que ustedes van a ser llevados cautivos para Babilonia y estarán allí 70 años, pero al cumplirse los 70 años ustedes regresarán, retornarán. Y así sucedió. Entonces, aquí, usted ve aquí, versículo 5 dice así: entonces se levantaron los jefes de las casas paternales de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Este decreto de Ciro es para todo el pueblo de Israel que estaba en cautiverio en Babilonia, principalmente Judá. Entonces era para Judá.
todo Judá sea despertado y regresen todo Judá, todo el pueblo de Judá que representa a Israel, volviese a Jerusalén y allí reedificasen el templo. Pero hermanos, sabemos sabe quantos voltaram? que, Voltaram só ¿saben 50 cuántos mil. volvieron? Porque eles passaram Volvieron 70 solo anos 50.000, porque na ellos pasaron Babilônia. 70 70 años anos são quase 3 en Babilonia. Se você 70 considerar años 25 son anos casi cada 3 geração, generaciones. Si usted Entonces, 70 considera años son 25 casi años cada generación, 3 gerações. entonces 70 años son casi 3 que generaciones. o pai, 3 né, generaciones o significan teve filho, que el filho, padre teve el filho que é o neto tuvo do hijo, pai. el hijo São 3 tuvo gerações. hijo que es el nieto del Então, padre. irmãos, Son 3 é generaciones. difícil Entonces, hermanos, alguma coisa es já, o difícil. esquecimento, a memória, Algo, não é verdade? Então, o el sentimento olvido, de voltar la memoria, pra ¿no es terra de así? Canaã não Entonces é tão el forte. sentimiento de Então, regresar você para vê, la tierra de talvez na Canaán no es primeira tan fuerte. geração, Entonces usted ve, eles tal vez en la ainda, primera eu generación, estava lendo, ellos lendo aún, yo estaba Salmos, leyendo né? Salmos, 137. Salmos. 137. Salmo 137 é um salmo Salmo escrito 137 por aqueles judeus que es un estavam, salmo escrito por cativados aquellos na judíos que Babilônia. estaban Então, cautivos olha o que en eles Babilonia. falavam, às margens dos rios da Entonces, Babilônia, miren lo que ellos nós nos decían. assentávamos Junto e a los ríos de chorávamos, Babilonia, lembrando-nos allí nos de Sião. sentábamos y aún Nos llorábamos, salgueiros que há lá, acordándonos que lá de havia, Sión. pendurávamos Sobre as los nossas sauces, harpas, pois aqueles en que medio nos de ella levaram colgábamos cativos nuestras nos arpas, pediam y los canções. que nos habían llevado Os nossos cautivos opressores nos pedían que fôssemos cantásemos. alegres, Y los que dizendo, nos entoai-nos habían alguns desolados nos cânticos pedían de Sião. alegría diciendo, Como, porém, cantadnos algunos de los haveríamos cánticos de entoar o Sión. canto do Senhor ¿Cómo em terra cantaré? estranha? ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Que se Si me requer- olvidare de resete ti, a oh minha mão Jerusalén, direita, pierda mi apegue-se a diestra minha língua ao tu paladar, destreza, se su não me destreza. lembrar de ti. Mi lengua se Se pega a não mi preferir paladar, eu, si de ti Jerusalém, no me acordare, a minha si maior no alegria. enalteciere a Olha aqui, Jerusalén então, como isso deve dar esse preferente sentimento asunto da de mi primeira alegría. geração que foi levada Esto debe para haber sido cativeiro el de sentimiento Babilônia. de la primera Então, eles tinham generación esse que fue sentimento, llevado né? al Muito cautiverio de forte, Babilonia. estavam Entonces na ellos terra tenían este estranha, sentimiento que não muy era fuerte. deles. Ellos Mas com o estaban en passar una do tierra tempo, extraña, vieram que no outras era de gerações. ellos, pero con el Então, pasar eles del tiempo começaram a se vinieron otras acomodar na terra generaciones. da Babilônia. Entonces ellos Construíram comenzaron casas, a né? acomodarse en la tierra de Adquiriram Babilonia. campos, Construyeron criaram casas, gados, adquirieron campos, tem criaron certo ganado. conforto ali, já acomodados, Hay não é verdade? cierto confort Então, allí, nessa hora, ya para estaban eles acomodados, saírem de lá, ¿no es así? eles- é Entonces, difícil, en né? esta hora, Difícil. para salir ellos de porque tem allí, muitas es coisas, difícil, que prendem porque eles, hay muchas cosas que os prendem. que lo Por eso prenden que a subió, ellos allí, porque muchas 70 cosas que anos lo também prenden. o Por eso povo que se subió, multiplicou porque ali 70 na años Babilônia, el não é? pueblo se Muito. multiplicó allí, en Babilonia, Só pela mucho, procriação, solo pela progressão por la natural, procreación, né? Já por la progresión natural. havia uma multiplicação muito grande, né? Mas só Ya voltaram, había una talvez milhões de multiplicación muy pessoas, grande, ou mais de 10 pero milhões, sei lá. volvieron, Mas tal vez desse había tanto, só millones, voltaram 50 habría mil. tal vez más de 2 Mas esses millones, 50 mil pero que solo voltavam volvieron de 50.000. Jerusalém, Pero eles estos se 50.000 que representavam a que nação de volvieron a Israel, Jerusalén, lá em ellos Jerusalém. representaban la nación de Israel Então, irmãos, en hoje também Jerusalén. no meio cristão Entonces, são hermanos, muitos, hoy también, milhares, milhões de cristãos. En el medio cristianos Mas a hay quem muchos, Deus millares, pode escolher? millones de A cristianos. quem Pero ¿a Deus quién pode Dios dizer puede que escoger? esse aqui ¿A faz a quién minha Dios vontade? puede decir Então, que irmãos, nós, este eh, hace nós mi estamos voluntad? falando hoje Entonces, para hermanos, vocês, né, nosotros para todos que estamos estamos hablando ouvindo, hoy a né, ustedes, nos para todos assistindo. que están oyéndonos.
que nos están viendo, pido a ustedes que tomen esta posición, se posicionen por Dios, por sus intereses. Vamos a dejar nuestros intereses. Para ser un vencedor no es cuestión de Estado, es el Estado de vigilancia, el estado de querer amar la venida del Señor. ¿Entiende, hermanos? Entonces son pocos. Por ejemplo, en Apocalipsis 12, el hijo varón es un número pequeño. La mujer universal representa a todos los cristianos. Pero dentro de tanta gente, cristianos, solamente pocos van a ser parte del hijo varón. Y hijo varón, al final, va a representar a la novia de Cristo. Amén. Va a ser la novia de Cristo y se juntarán con Cristo en su trono y descenderán para la última batalla de Armagedón y van a derrotar a todas las naciones. Después de esto vendrá entonces el casamiento de Cristo y su novia para tornarse la esposa y la nueva Jerusalén. Entonces, por eso que estoy llamando su atención, es que la mayoría quedaron en Babilonia. Solo vinieron 50.000. ¿Qué son 50.000? Entonces, miren, y estos 50.000 eran pioneros. Ellos sufrieron mucho, sufrieron barbaridades allí. Sufrieron mucho. Ataques de enemigos, opresiones del enemigo. No dejaban que ellos tengan descanso, tuvieron que con una mano en la espada con su arma y con la otra mano trabajaban en la obra hasta llegaron a ese punto. La generación que volvió, 50.000 es un número pequeño, pero allí Dios depositó su fuerza, allí Dios estaba con ellos. Entonces, hermanos, que nosotros podamos hacer parte de estos 50.000, hacer parte del pequeño rebaño, hacer parte de los trabajadores de la 11ª hora, hacer parte de la iglesia en Filadelfia. Miren, los pasos aquí que quería llamar la atención de ustedes. Primero, despertar. Entonces, lo primero es despertar el espíritu. Cuando el decreto de Ciro fue dado, despertó. Yo creo que en esta parte el despertar fue para casi todo el pueblo de Israel que estaban cautivos en Babilonia. Yo creo que todos estaban sabiendo esto. Y este decreto despertó el espíritu de todos allí. Los despertó. Pero despertar es algo. Y tomar una acción activa es otra cosa. Entonces, ¿cuánto despertaron? Yo creo que la mayoría se despertó. Pero ¿cuántos se levantaron? Porque aquí dice, versículo 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Primero, despertar. Creo que todos se despertaron. Todos estaban contentos, estamos libres. Ellos estaban tan arraigados en Babilonia que hasta ellos tenían su centro de reuniones, que eran las sinagogas. Si no me engaño, sinagoga comenzó en Babilonia, porque no tenía más el lugar de adoración que era Jerusalén. El templo fue totalmente destruido y ellos estaban en el destierro de Babilonia. Entonces ellos juntaron lugar para reunirse que se llaman sinagoga. Hasta hoy nosotros tenemos muchas sinagogas existentes. Entonces, hermanos, ellos estaban ya muy acomodados, ya tenían muchas cosas lo prenden. Entonces, cuando vino este decreto de Ciro, vino el despertar. Este despertar fue general. Pero, ¿cuántos se levantaron de esto que se despertaron del Espíritu? Ustedes pueden descontar allí.
ni todos que se despertaron se levantaron. Entonces, de los que se despertaron, una parte se levantó. Todo está bien, gloria a Dios, se levantaron. Estaban dispuestos a pagar el precio y volver a Jerusalén. Y otra cosa, volver a Jerusalén es comenzar todo de nuevo. No hay nada allí, fue todo destruido. Allá hay chacales, fieras en el campo, no hay más nada allí. Entonces, ellos tenían que comenzar todo nuevamente. Pero quien estaba allí en Babilonia, hacía 70 años ya, estaban ya hasta en un nivel bien confortable de vida. Estaban todos acomodados. ¿Para qué salir de allí? ¿Para qué buscar dificultades? Entonces, de estos que fueron despertados, algunos se levantaron. Y de estos que se levantaron, puede descontar el paso siguiente, subir. Para ir a Jerusalén es subir. Subir gasta más energía. Subir gasta más precio. Subir gasta más fuerza, tiene que esforzarse más, ¿no es así? Entonces, de los que se levantaron, ni todos subieron. Una parte de ellos solamente subió. Entonces el número va disminuyendo. Los que se despertaron, ni todos se levantaron. Y de los que se levantaron, ni todos subieron. Y ahí entonces esto es muy importante. Y de los que subieron, llegaron a edificar. Aunque subieron, solo para recordarles a ustedes, tenían que recorrer un camino largo hasta llegar a Jerusalén. Entonces, en este camino largo, muchos ya se quedaron por el camino. Entonces, muchos, aquí está bien, no voy a continuar, voy a quedarme por aquí. Aquí hay agua, aquí hay campo, aquí se puede colocar mi familia aquí, acomodarlo. Muchos quedaron por el camino. Y realmente aquellos que llegaron a Jerusalén realmente son victoriosos, son vencedores. Entonces ellos ahí entra. Después, en la historia, solo para concluir esta parte, que en la historia ellos estaban cercados de enemigos. Los enemigos estaban espantados. ¿Cómo ellos están reedificando el templo? No puede. Entonces hicieron amenazas, hicieron muchas cosas para que ellos no continuasen construyendo. Pero ahí entra la palabra profética. Zacarías y Ageo comenzaron a hablar con el pueblo. No, hermanos, esta es la promesa del Señor. Vamos adelante. Lea Zacarías para que usted vea. Lea para que usted vea a Ageo. Allí estaban incentivando al templo a que no pare. Y entonces Zorobabel, que era el gobernador de la realeza, y Josué, el sumo sacerdote, gracias al Señor por el animar de las palabras proféticas de los dos profetas, ellos continuaron la obra. Si no fuese por la palabra de los dos profetas, ellos estarían parados allí con miedo de proseguir, con miedo de los vecinos que eran amenazadores. Pero yo quiero enfatizar esto, que por la palabra de la profecía, ellos continuaron la obra y terminaron la construcción del templo, reconstrucción del templo en Jerusalén. Es maravilloso esto. Hermanos, quería llamar la atención de ustedes que nosotros somos una minoría, pero nosotros entendemos el corazón de Dios. Nuestro corazón es alcanzar a todos los hijos de Dios. No tenemos ningún sentimiento de división, nosotros queremos amar a todos. Por eso que el nombre de la iglesia es Filadelfia.
de Apocalipsis, porque ella era una iglesia dentro de una ciudad llamada Filadelfia, y Dios toma el nombre de la ciudad para el nombre de la iglesia, porque todos los candelabros que representaban las 7 iglesias eran iguales. En vida y naturaleza ellas son iguales. No había diferencia entre ellas. Del lado positivo usted miraba, 7 iglesias eran 7 candelabros de oro. Eran iguales. A diferencia estaba en el puntos negativos. No es así, pero en el lado positivo, en la visión de Dios, todas las iglesias son iguales. Gracias al Señor. Todas son candeleros de oro. Contienen la naturaleza divina, que es el oro, contienen la imagen, que es el Hijo, que es Cristo, y contienen el aceite, que es el Espíritu. Gracias al Señor. Entonces, Filadelfia significa amor entre los hermanos, amor fraternal. Y esto queremos practicar. Y esto queremos amar a todos indistintamente. Nosotros amamos de corazón. ¿Tenemos diferencias? Sí, tenemos. Pero esto es superable. ¿No es así? La palabra, el Espíritu, hace que nosotros pasemos por encima de esto. No vamos a mirar nuestra diferencia, vamos a mirar por nuestra meta. Si usted mira para adelante, usted olvida lo que está atrás. Y no mire ni para un lado derecho ni para el lado izquierdo, mire firmemente para la meta, para el regreso del Señor. Vamos a traer al Señor de regreso. Oh Señor Jesús. Entonces, esto es muy importante. Otro punto aquí, el segundo punto que quería hablar, es la oración de la iglesia. Está en Mateos 16, 19. En este domingo, el hermano Pedro aclaró a nosotros sobre la oración de la iglesia. En verdad, hermanos, el hermano Esdra también había hablado sobre esto que nos dio mucha claridad. Él dice así que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto significa que no es que cuando la iglesia ora para atar las cosas aquí y el cielo ata en el cielo. No, en verdad no es atar, amarrar. Entonces lo que la iglesia amarra aquí en la tierra ya fue amarrado en los cielos, ¿no es así? Entonces, lo que la iglesia desatare aquí en la tierra, ya había sido desatado en los cielos. Entonces, ¿cómo es el tema? Nosotros necesitamos, a través de la oración de la iglesia, tocar en la voluntad del Señor. Y cuando la iglesia es la autoridad aquí en la tierra, porque el Señor dice así, te daré la llave del reino de los cielos. Entonces, esta autoridad fue dada a la iglesia. La iglesia tiene la llave para atar y desatar, la llave del reino de los cielos. Y este poder viene del reino de los cielos, ¿entienden? Entonces, cuando nosotros oramos, debemos orar en el corazón, lo que ya está en el corazón de Dios, ya está en la voluntad de Dios. Entonces, sintonizados con la voluntad de Dios, es naturalmente que las oraciones de la iglesia van a ser oídas. Entonces, esto es extremadamente importante. Y ayer, en el domingo pasado, lo que el hermano Pedro nos explicó para nosotros sobre los 4 seres vivientes, cuando nosotros estamos sintonizados con los 4 seres vivientes, ya está sintonizado con Dios. Entonces, muy importante esto viene por la palabra, viene por la palabra profética. Entonces la iglesia entiende cuál es la voluntad del Señor y ahí ora sobre la voluntad. Ya está atado, ya está desatado. Amén. Entonces, en estos tiempos de pandemia, estas palabras son muy válidas para nosotros,
para que nosotros nos Por fin, llenemos tercera, de esperanza. Quería comentar Al um final, pouquinho sobre o meu lo evangelho. tercero que quería comentar un Paulo poco fala assim, sobre o meu mi evangelho. evangelio. Não vou lá Pablo por causa do dice tempo, mi em Romanos evangelio. 2,16, No voy já a disse o meu ahí evangelho. por causa del Romanos tiempo. 16, Romanos 25 também fala do 16 meu dice, evangelho. 16, 25 habla también de mi evangelio. Segunda Timoteo 2:8 también habla de mi evangelio. Gracias al Señor. Este evangelio se tornó, en verdad, este evangelio es una persona, nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que Él hizo, su obra de redención. Entonces, este es el evangelio. El evangelio es buenas nuevas, son buenas noticias. Entonces, este evangelio fue tan constituido en la persona de Pablo que se tornó de él. Y una vez él dijo así: ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿No es así? Para que él predique el evangelio era su necesidad. Como para nosotros comer es una necesidad básica, beber agua es una necesidad básica. Para Pablo se comparaba la necesidad de predicar el evangelio como beber agua, como comer comida cuando está con hambre. Entonces es impresionante, hermanos, como es muy impresionante, como este evangelio que Pablo predicaba era una persona constituida dentro de él, de tal manera que él podía decir que es mi evangelio. ¿No es así? Disculpe. En el lado objetivo, yo puedo decir el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia, el evangelio del reino. Pero para Pablo, aquel evangelio estaba dentro de él. Se tornó su constitución. Qué tremendo esto, hermanos. Es muy grande. Que nosotros podamos llegar a este punto, que podamos tener la osadía de decir: este es mi evangelio. Aleluya. No es así el evangelio de Dios, el evangelio no sé de qué, sino mi evangelio. Este es el punto que me tocó extremadamente. Oh Señor Jesús, muy bueno. Entonces paro por aquí. Muchas gracias por su atención. Jesús es nuestro Señor. Amén.